Han pasado muchos años, pero probablemente todavía es visible la huella que, según el testimonio de muchas personas, dejó un ovni sobre un cerro en las serranías de Córdoba, en Argentina, el Cerro del Pajarillo. Una huella que, como verán después en el documental, tenía y probablemente sigue teniendo unas extrañas características. Sin embargo, pese a su interés, la huella del Cerro del Pajarillo es apenas el prólogo, la introducción para un tema mucho más complejo y desconcertante, el que concierne a un cerro, a un monte de esos que se consideraban ya sagrados o mágicos desde época precolombina, el monte o el cerro de Uritorco. Un monte por el que entran y salen esferas luminosas de diferentes colores, a parecer como si fueran inmateriales. Un monte que es recorrido por seres medio humanos, medio espirituales, que muchos afirman haber visto. Un monte, en fin, por el que se puede acceder a través de una cueva a una ciudad, la ciudad de Erx, a caballo entre esta y otra dimensión. Un lugar, según dicen, privilegiado al que solo pueden acceder los iniciados. Estamos hablando, por tanto, de uno de esos cerros mágicos, extraños que hay repartidos por el mundo, de uno de esos lugares de poder en los que suceden fenómenos extraordinarios y donde también resulta fácil alucinar, o si quieren ustedes, alcanzar estados alterados de conciencia. Estuvimos allí, recogimos multitud de testimonios, algunos francamente interesantes. Incluso montamos un campamento a los pies del cerro por si nuestras cámaras tenían la oportunidad de filmar alguna de esas extrañas luces. Y después nos fuimos a Buenos Aires, porque allí, en una casa de un barrio de las afueras, de un barrio residencial, estaba, y supongo que seguirá estando, otra pieza fundamental vinculada al misterio de Uritorco. Un bastón de mando, el Simiwinki, un bastón de mando labrado en basalto. Ya verán ustedes su extraordinaria factura, que según la leyenda será empuñado por aquel que cambiará el destino del mundo. Un bastón de mando que, según los rumores, buscó el propio Hitler. Pero en fin, eso es algo que ustedes decidirán cuando vean este documental. Pero sí quisiera aprovechar esta introducción para recordar a un gran amigo de aquella parte de Argentina, sin cuya ayuda habría sido imposible realizar este documental. Uno de esos investigadores locales que llevan muchos años trabajando, acumulando datos, muchas veces a costa de su propio bolsillo, y que merece nuestro reconocimiento. Me refiero a Jorge Suárez. Y sin más, les sugiero que nos acompañen al equipo de En Busca del Misterio a visitar Uritorco. Hola, ¿cómo están? Nosotros acá una vez más a través de Omni Destino Final para proponerle un tema más. Obviamente, ustedes lo habrán imaginado, yo nací a esta temática de los ovnis en mi querida Capilla del Monte, en mi pueblo de adopción. Y obviamente trajimos la historia del Uritorco. Me emociona aún un día escuchar las palabras de agradecimiento del doctor Fernández Jiménez del Oso, lamentablemente desaparecido hace un tiempo. Debo decirle que fue una de las personas que más me ilustró sobre este tema tan apasionante de los ovnis. El doctor Fernando Jiménez del Oso, vaya para él todo mi reconocimiento. Pero como noche a noche tenemos nuestro compañero de ruta, doctor Pascual, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos oyentes? Esperamos que este programa sea del agrado de ustedes. Bueno, usted está ilustrado, obviamente, igual que muchos cordobeses, de toda esta historia fecunda del Cerro Uritorco, que tiene una serie de componentes inclusive controvertidos. Esto nace, ya lo vamos a ver en las imágenes, con la aparición de la huella del pajarillo, que trajo una serie de controversias y de discusiones. Cierta prensa dijo que la habíamos quemado nosotros. Vale recordarle a la audiencia que en aquel entonces yo era funcionario de gobierno del municipio de Capilla del Monte, mis carteras en de Secretaría y de Turismo, y hubo una serie de malintencionados que dijeron que nosotros la habíamos quemado con un pretexto de promoción turística. Siempre se distorsiona la realidad, y la distorsionan
los escépticos, que lo único que creen es en la negación de lo que ellos dicen. Es decir, siempre niegan. La única verdad del escéptico es la negación. Entonces distorsionan esa realidad. La huella del pajarillo es reconocida, digamos, dentro de la ufología como un hecho que sucedió efectivamente, y usted es uno de los que más conoce del tema y que nos puede ilustrar bien sobre ello. Debemos decirle a la audiencia que en aquel entonces, cuando con el amigo Diego Cés, con quien compartíamos gobierno, él a nivel intendente, tuvimos la inconsciencia de hacer un documento oficial que aún hoy en día, está considerado como el quinto documento oficial de la temática ovnis de testigos calificados, que lo son obviamente aquellas personas que están cubriendo algún cargo oficial. Obviamente yo en lo personal no sabía nada de ovnis, menos don Diego, y después de ese documento, Capilla del Monte se transformó en una revolución. En una revolución, nos llamaban radios de Estados Unidos, claro. Y cae el inefable, y perdón por el concepto, pero creo que llega bien, llega a Capilla del Monte el inefable periodista de Canal 9, José de Ser, que también fue usado para descalificarlo, pero nadie puede desconocer en aquel entonces, aquel Canal 9, era, yo no digo amarillista, pero tenía una prensa sensacionalista, creo que hoy todavía lo es. Pero fue el único periodista que subió las huellas, que las caminó. Los demás todos opinaron de abajo. José subió la huella y la caminó. A las dos huellas que aparecieron en Capilla del Monte. Y bueno, hizo toda una historia casi como una entrega por una telenovela. Y eso provocó una serie de circunstancias favorables para Capilla del Monte. En aquel entonces yo manejaba estadísticas como funcionario de turismo y sabía que el Cerro Uritorco lo caminaban 400 personas por año. Hoy en día, según las estadísticas de nuestra municipalidad, entre las personas que suben, que caminan esas 3 horas para ir hasta la parte más alta del cerro, y los que van a conocerlo, a disfrutar de su energía desde la base, andamos en una cifra cercana a las 100.000 por año. Oh, qué diferencia, ¿no? Usted nos puede decir, que siempre fue una inquietud mía, ¿qué característica tiene la huella del pajarillo para decir que no es una cosa que han quemado, sino alguna característica especial? Bueno, en principio se comprobó, y están las paja brava retirado de aquel entonces en nuestra oficina del CIO y en Capilla del Monte, se pudo probar que el fuego vino de arriba hacia abajo. Esa sierra del pajarillo está tapizado por un vegetal de unos 70 centímetros, los lugareños la llaman paja brava, debe tener otro nombre científico, y las puntas de los alrededores están quemadas en la parte superior. Además, La Voz del Interior publicó un batracio, una fotografía de un batracio, en las tantas notas que hizo allá por el Uritorco, donde se ve al sapito que no cambió su coloración. Ahora yo pregunto, si un animal de eso lo tiramos al fuego... Queda calcinado. Se achicharra. Bueno, debo decir que hubo también 2 investigaciones de campo muy bien hechas, del equipo del señor Fabio Serpa, y otras personas más, que probaron, en principio, de que el hecho fue producido por una energía desconocida. Pero vamos a abordar varios temas. La huella del pajarillo, la pérdida de unos chicos en el mes de junio, y luego el famoso bastón de mando, supuestamente, con el cual se reconoce la existencia de una ciudad subterránea. Lo vemos junto a los televidentes y seguimos conversando con ustedes. Adelante. Considerado aisladamente, el caso de Walter Koch, el intendente de Capilla del Monte, sería uno más dentro de la amplia casuística del fenómeno ovni. Sin embargo, es solo uno de los muchos fenómenos extraños que se acumulan en esta parte de Argentina. Una zona de sierra en la que lo insólito se ha transformado en algo habitual. Pese a todo lo que aquí sucede, probablemente habría pasado desapercibido, no habría trascendido el ámbito de lo local, si no hubiera sido por la aparición de un ovni espectacular en enero de 1986 que atrajo la atención de los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía,
Estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. ¿Por dónde pasó la luz? Entonces estaba la casa llena de luz. Yo no quería ni mirarla la luz. Soy mievalenta. Señora, ¿qué sucedió con el árbol? El árbol se deshojó todo. Se deshojó. En tiempo de verano quedó sin una hoja. Todo se cayó al suelo. ¿Hacía ruido la nave? Claro, como le digo que hace ruido, un ruido bárbaro. Hace ruido como si fuese un avión. Aquel ovni de enorme tamaño dejó, como testimonio de su paso, una huella sobre uno de los cerros cercanos a la casa, el que llaman del Pajarillo. La huella casi ha desaparecido con el tiempo, pero en estas fotografías de entonces se aprecia claramente la marca que quedó sobre el suelo. Tenía una forma elíptica de 115 metros de largo y 56 de ancha. Posiblemente uno de esos focos de luz que con frecuencia salen del ovni a tierra sin dispersarse y que los testigos suelen describir como luz sólida y que en este caso, por la inclinación del terreno, no resultó circular, como es lo habitual, sino elíptica. Estamos en plena huella, una huella ya apenas reconocible, ha transcurrido alrededor de 4 años, pero que en su momento fue bien estudiada y con sorprendentes resultados. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba a abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Pequeños batracios, algún pájaro, los insectos, pero estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Y lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Ya ha transcurrido mucho tiempo, como decía, el caballo está comiendo de ese pasto sin ningún inconveniente, con aparente gusto. Pero nuestro técnico de sonido en este momento está captando interferencias a través del micrófono que llevo puesto, que no se producen hasta este momento del rodaje, no se han producido en ningún otro lugar. Posiblemente algo de aquella energía que se movilizó permanezca en el suelo. El caso es que los contadores de Geiger en aquella época no dieron ningún resultado y los análisis de laboratorio tampoco. Pero evidentemente algo sucedió, algo extraordinario en esta huella que aún permanece, que aún es detectable. Pero la huella de aquel ovni pasará al olvido, a los archivos de la casuística ovni. Los que no pasarán al olvido serán los ovnis, al menos en esta zona de Argentina. Bien, así comienza esta historia y debo decir, porque nobleza obliga, el señor que está en cámara es el doctor Fernando Jiménez Lozo, que hizo la presentación inicial, quien entrevista a doña Esperanza Gómez, que fue la anciana que junto con su nieto vieron aquel 9 de enero del 86 ese objeto volador no identificado sobre la huella del pajarillo. Es Juan José Benítez, por todos conocido, ¿no? Autor de Caballo de Troya, escritor estrella de Editorial Planeta, con 60 publicaciones realizadas conocido ya. en todo el mundo.
no se puede hablar de que es un improvisado. Yo colaboré con esta producción de la televisión española y realmente se fueron impresionados de Capilla del Monte. Además, tomar una serie de testimonios realmente increíbles, ¿no? Por eso que usted dijo muy bien, doctor, hay gente que opina, los opinólogos de siempre. Pero ¿qué hacen los investigadores? Están en el lugar donde se produce el hecho. Y lo indagan, lo investigan, hablan con la gente, ¿no es cierto? Y se forman una idea acabada de lo que pasó. El opinólogo que no concurre al lugar del hecho tiene una idea predeterminada, que puede ser positiva o negativa. Exactamente. Bueno, yo creo que la idea es que nuestros televidentes también se introduzcan en este debate, ¿no? Y lo pueden hacer a través, haciendo conocer su opinión al 03548, que es la característica de Capilla del Monte, y este celular que es 15 40 7783. Y vamos a recibir todas las sugerencias de sus opiniones inclusive, porque lo que pretende Omni Destino Final es abrir un debate con los amigos que están apasionados con esta temática. Pero hoy nosotros quisimos presentarles esta primera etapa, que es el desarrollo de lo que ellos vieron en La Huella del Pajarilo, donde el técnico de sonido de ese equipo de filmación, debo decir que la Televisión de España vino con 1,5 toneladas de equipo y 21 técnicos, y quien hacía el audio era un ingeniero de sonido, sin descalificar a nadie, un tipo muy capacitado. Y él encontró que durante la grabación tenía interferencias que se producían dentro de la huella. O sea que además de quemarse, una energía desconocida que después fue probada a través de un estudio de bioenergía en el año 2000 por el ingeniero Guido Basler, quedó anclada en ese lugar. Que era la que producía el sonido que registraba el aparato del ingeniero. Claro. Fíjese usted que hay otros dos detalles de los cuales los opinólogos o los que han querido destruir este fenómeno o este evento nunca lo han mencionado. Primero, en la finca de doña Esperanza Gómez, que era una finca rural que en aquellos entonces ni siquiera tenía luz eléctrica, había un sauce añoso. Se llevaron toda la clorofila de ese sauce esa noche. Ese sauce a las 48 horas comenzó a deshojarse. Alguien se animó a decir que había tenido una enfermedad repentina, pero no nos contaron cómo se curó de esa patología, porque una semana después estaba floreciendo de nuevo y así siguió por años y por años. Y además, lo que menciona Fernando Jiménez del Oso, en la segunda fase de la huella, se queman, en un incendio parecido a este que hemos tenido en los últimos días, 5 kilómetros de la huella del Pajarilo, y absurdamente el fuego no ingresa a la huella. Y la marca como en un negativo. Claro, entonces, bueno, inusual, si ¿no? el primero fue misterioso, el segundo fue sorprendente, porque no tiene ninguna explicación. Claro, no tiene sentido. Este tema que tuvo tanta trascendencia atrajo a Capilla del Monte una multitud de personas. Entre esas personas hubo 4 jóvenes que subieron al cerro, por primera vez pisaban una montaña. Estuvieron 7 días perdidos y una joven, una mujer, bajó con sus pies congelados. Estuvieron 7 días en junio en una temperatura muy baja sobre el cerro, y así, de esta manera, Gabriela Catarzano, que así se llama esta niña que hoy vive en Buenos Aires, le comentaba al doctor Fernando Jiménez Lese cuál había sido su experiencia de caminar el cerro durante 7 días con muy poca ropa y descalzos, algo que nunca nos pudimos explicar por qué lo hicieron. Pero mejor que lo escuchemos a ella. Qué fantástico verlo, ¿no? Esas luces ya eran conocidas mucho antes de que se empezase a hablar del fenómeno ovni, incluso antes de que llegaran los europeos a este continente. Los comechingones, los indios de esta zona, las veían con frecuencia y por eso consideraban al Cerro Uritorco un cerro sagrado, un lugar en el que se manifestaban los dioses. Y ese carácter místico aún lo conserva el cerro. Son muchos los que vienen aquí atraídos por un impulso metafísico, por una especie de intuición, o después de un estado de meditación, algo en su interior les empuja hacia el Cerro de Uritorco. Vienen buscando el contacto con unos seres especiales, de elevada espiritualidad, tal vez extraterrestres, según algunos, que llegan al cerro atravesando una puerta que separa esta dimensión de la otra.
Y de esos buscadores de lo místico del Cerro Uritorco, hubo unos hace unos cuantos años, 4 concretamente, que sufrieron una dramática experiencia. Llegaron hasta aquí atraídos por ese impulso. No sabían bien qué estaban buscando. En un lugar determinado del cerro dejaron parte de su ropa, de su calzado, y descalzos siguieron arriba, siguiendo ese impulso. Era invierno, cayó la niebla, se dispersaron y durante varios días y varias interminables noches, sin alimento, cada uno por su lado, sufriendo temperaturas de varios grados bajo cero, anduvieron esperando a que les encontraran. Gabriela apareció al 8º día y tenía los pies congelados. Como a los 5 días más o menos que dieron la alerta, aparece esta niña, Gabriela, que esta sí venía mal, un problema así de desorientación, muy nerviosa, histérica, digamos, casi, y sin poder caminar, con pies de trinchera. Esto es, los pies congelados, sin circulación, aparte de las múltiples cantidades de espinas que tenía, ¿no? Imposible por el dolor, por la congelación para caminar para ella. Peligroso el cuadro. Y hacemos tratamiento, pero no nos quedamos tranquilos. Entonces, como a 24 horas más o menos, derivamos. Y había posibilidades de llevarla a Buenos Aires, entonces allá la llevaron para hacerle tratamiento. Lo que sucedió después con los pies de Gabriela nos lo contará ella misma, pero será más tarde, junto a la hoguera del campamento, porque como es inevitable, instalaremos nuestras tiendas y nuestro equipo a los pies del Cerro Uritorco, por si aparecen esas luces, y sobre todo, lo que sería más interesante, por si las podemos filmar. Gabriela, ¿qué fue lo que pasó con tus pies? Bueno, después que vuelvo del cerro, me internan en el hospital de Capilla del Monte con los pies en muy mal estado por las espinas, porque había estado caminando 8 días descalza con muchísimo frío. Entonces los pies estaban muy maltratados. A buscar del hospital aeronáutico. La directora del hospital no me da el alta. Me dice que cuando vaya, bueno, tengo los pies gangrenados, inclusive tengo gangrena de tendón porque no tengo sensibilidad y no tenía movimiento, tenía un edema, una arteria congelada. Me dice que no entiende cómo no me habían amputado hasta ese momento. Porque la gangrena avanza, que íbamos a esperar hasta el día viernes, eso era al principio de la semana, para que la gangrena frene, eso se caiga porque era tejido muerto y hacer una cirugía reconstituyente. Cuando llega el día viernes, las expectativas eran de que se frene la gangrena únicamente, pero cuando llegó el viernes esa gangrena se había caído como si fuera una piel cuando está tostada y se cae, pero debajo los pies se habían reconstituido, el edema había desaparecido, por la arteria volvía a circular sangre, empezaban a crecer las uñas, un lunar que se me había arrancado por todo el problema de los pies volvió a aparecer y el médico se sorprendió muchísimo porque bueno, eso no es lo que debe pasar, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí, después siguieron una mejoría y hoy por hoy tengo los pies en perfecto estado. En un momento determinado la decisión era la de amputarte los Exacto. pies. Inclusive yo en ese momento le pregunté al médico si iba a poder caminar y me dijo que sí, que si paraba la gangrena con una cirugía reparadora, aunque cayeran los dedos, que iba a poder caminar. Yo dije, bueno, mientras pueda caminar, no quiero usar sandalias. ¿Y el traumatólogo qué comentario hizo sobre esa curación? El tema es que me dijo que, bueno, era prácticamente imposible que se regeneraran porque eso era tejido muerto. Entonces... Bien, este es el segundo tema. Hablamos de la huella del pajarillo, ahora hablamos de una persona, una joven, que se perdió, se extravió durante 7 días.
se había movilizado todos los bomberos de la zona, el grupo Éter con los perros buscándolos. Y al séptimo día, sabrá Dios por qué, comenzaron a aparecer, había cambiado el tiempo, había salido el sol. Pero fíjese, doctor, qué interesante esto, de lo cual generalmente la prensa no ha hablado de esto. Esta jovencita pierde sus pies. El médico del hospital, el doctor Peralta, lamentablemente hoy también fallecido, aporta su diagnóstico. Esa mujer bajó con pie de trinchera y había que ir a amputar. ¿Por qué no lo apuntan? Porque ella misma pidió que le dieran todo el plazo posible para no ir por encima del tobillo, como ella dice. Cuando vuelve a ver a su traumatólogo, todo el tejido necrosado se había caído, había vuelto a circular por las arterias que estaban congeladas, la sangre. Un verdadero absurdo. Como un milagro, ¿no? Yo creo que... Pero hubo otro milagro, que yo lo conocí años después, porque esta joven vino a vivir a Capilla del Monte años después, y había una particularidad que desconocíamos. Esta niña era estéril. Había hecho todos los tratamientos para poder quedar embarazada y los médicos la habían desahuciado y dijeron, no, usted tiene una situación orgánica que no le permite quedar embarazada. Pero después del cerro, y ella me confesó a mí que ella pidió mucho para que le dieran esa gracia, porque ella habla de un encuentro físico con una entidad. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué cuenta ella en relación a posibles extraterrestres o a posibles encuentros que haya tenido? ¿Ella cuenta algo referido a eso? Insólitamente se fueron separando los cuatro. Ella quedó sola en la sierra. Reitero esto, por primera vez pisaban una sierra. En una noche, ya afiebrada por las pinchaduras, ellos comían cactus. Llegaron con muchas espinas de cactus, que era con lo único, y bebían el agua del garrotillo, que es esa agua-nieve que se produce en invierno en esa zona. Pero estaba atormentado por los dolores y por una alta fiebre, y ella pensó que estaba viviendo una especie de delirio, se había acurrucado en una especie de cueva natural, y ve en esa noche, en esa madrugada, ve un ser parado frente a la cueva, que ella describe como un ser alto, de cabellos rubios, no siempre es el petizo cabezón de ojos tenebrosos, de ojos largos. Y que le da un mensaje. Nunca quiso revelar cuál fue el mensaje, inclusive esos 4 personas bajaron con un pacto de silencio. Los 4 compañeros de ella. Los 4 compañeros nunca hablaron nada de ningún tema. Volvió José de ser a Capilla del Monte y nunca quisieron hablar. Este es un ingrediente más de que lo de Capilla del Monte tiene una serie de matices impresionantes. Pero ahora nos vamos a meter en un tema que yo sé que usted domina, que es la parte mitológica de esta historia. La parte de una supuesta ciudad subterránea, que este equipo de España va a buscar, que no encuentra, se dramatiza la posibilidad de una entrada hacia la ciudad de Er, que así se llama, y vemos que el doctor nos narra toda una historia muy fecunda, que viene del fondo de los tiempos y que se transforma en esa ciudad subterránea, supuestamente dentro del cerro, en una historia mitológica. Vemos estas imágenes y vamos a conversar muy profundamente en este aspecto con el doctor Pascual, porque sé que él es un sabedor y un conocedor de estas cuestiones. Ya volvemos. La verdad es que no han aparecido, al menos como nosotros hubiéramos deseado, con esa proximidad. Esta noche no ha habido luces extrañas, por lo menos en esta ladera suroeste del Cerro del Uritorco. Sin embargo, en honor a la verdad, tenemos que decir que hemos sido testigos del sobrevuelo de un objeto plateado, silencioso, que ha cruzado prácticamente nuestro campamento a una gran velocidad. Precisamente esa rapidez, esa velocidad nos ha hecho imposible filmarlo. Quizás la culpa ha sido también nuestra, porque con nuestros equipos, con nuestras cámaras, con nuestros hombres, aunque estaban deseosos de visualizar esas luces, hemos roto la magia, hemos roto el encanto que seguramente, que sin duda,
tiene el Uritorco. Pero no importa, vamos a proseguir la aventura, vamos a seguir a la búsqueda de esa cueva que, según dicen, es la puerta o la entrada a un lugar, a un mundo que solamente los iniciados conocen y que, al parecer, sirve para que estas personas, estos elegidos, se pongan en contacto con esos seres absolutamente mágicos y que no están al alcance de los hombres comunes. No tiene nada de extraordinario, ni siquiera como cueva es espectacular, pero lo que importa no está a la vista. Según la tradición, según aquellas personas que vienen hasta aquí traídas por un misterioso instinto, en este entorno físico existe una puerta invisible, una puerta que trasciende lo material. Siempre, según ellos, por esa puerta, desde hace siglos o desde hace milenios, entran y salen unos seres más espirituales que físicos, que a veces se manifiestan como una simple bola de energía, esas luces que muchos han visto, y que otras toman la apariencia humana, con una especie de fantasmas blancos que también algunos han conseguido ver. Son los habitantes del reino de Erx, allá en lo profundo, a caballo entre esta y otra dimensión. Absurdo, lo es desde nuestra perspectiva racional, pero los místicos y aquellos que se mueven en otro nivel de conciencia afirman que tal ciudad y tales seres existen. De esa manera el reino de Erx sería parte de esas ciudades santuario repartidas por todo el mundo, habitadas por seres de elevada espiritualidad que constituirían una especie de humanidad invisible y paralela encargada de vigilar o de tutelar a los hombres comunes. Nada de eso es demostrable, así que cada cual puede pensar lo que mejor le convenga. Pero el tema viene a colación porque en los círculos herméticos se asegura que esa humanidad paralela, esa humanidad tutelar, dejó aquí en Uritorco un objeto material, un bastón de piedra que, como en las leyendas, tiene la misión de ser empuñado por aquel que ha de cambiar el curso de la historia. Y lo curioso es que tal bastón de piedra existe y que aquellos pocos que lo han visto aseguran que está dotado de extraordinarios poderes. Dicen que Hitler envió una expedición a América del Sur para buscar ese mítico bastón. Y entra dentro de lo posible que lo hiciera porque, aparte de su protagonismo histórico, Hitler era un profundo conocedor de las tradiciones herméticas. Pertenecía al grupo Thule, vinculado al ocultismo más ortodoxo, y rodeó su movimiento político de símbolos esotéricos. Es probable que supiese de la existencia del bastón de piedra, de su presunto poder, y enviase una expedición en su busca. Al fin y al cabo encargó a sus adeptos misiones más absurdas que esta. Si fue así, la misión fue un fracaso y Hitler no llegó a poseer ese bastón de mando que supuestamente depositó esa humanidad superior aquí, en el cerro de Uritorco. Pero es posible que nosotros tengamos más suerte y sí lleguemos hasta ese bastón.
Con ese fin tenemos una cita en Buenos Aires. En un barrio residencial de la ciudad, lejos de las anchas y populosas avenidas bonaerenses, nos esperaba el profesor Guillermo Alfredo Terrera, abogado, antropólogo, sociólogo y uno de los personajes más curiosos de la intelectualidad argentina. Profesor universitario, investigador de los más variados temas y autor de numerosos libros sobre política, historia, sociología, costumbrismo y ocultismo. Un tema que como buen masón ha ocupado gran parte de su vida. Por cierto, profesor, ¿quién hizo el bastón entonces y por qué? Claro, el bastón. Dice la mitología, eso no lo dice Guillermo Terrera, eso lo dice la mitología y yo lo explicito. Esto es como hablar de Jason y del vellocinio de oro. Los autores, los historiadores que nombran eso, lo nombran porque así se los están dando. Wotan, el dios de dioses, de los hiperbóreos, es decir, de hace 12.000, de hace 14.000 años, de la vieja Europa, no de esta otra Europa que ustedes conocen de hace 2.000 o 3.000 años atrás. Wotan, el dios de dioses, tenía peregrinaciones, tenía bilocaciones, es decir, era un hombre que tenía el don de la ubicuidad, era un dios que tenía el don de la ubicuidad. Y venía al continente armoricano, al continente blanco, y acá en el continente blanco tomaba el nombre de Voltán, eso. Pero Wotan hace entonces el bastón. El bastón dicen que por encargo, él lo hace al bastón y se lo entrega a los comechingones. ¿Para qué se lo entrega? Para el regeneramiento de la especie humana. Porque el triángulo menor de fuerzas era el triángulo de donde iban a salir las fuerzas para el regeneramiento de la especie humana. ¿Se da cuenta? Ahí precisamente, profesor, fue donde lo encontraron, en ese lugar, en esa sierra. No, lo encontraron un poco más arriba, en el Uritorco, al bastón. Claro, y el que lo encuentra ahí, en el Uritorco, al bastón. Es decir, lo encuentran para el lado de la cumbre, no para el lado, digamos así, de lo que es el Cerro Pajarito ahora o de lo que es Cruz del Eje, vamos a decir así, o lo que es Charbonnier, sino lo encuentran para el otro lado, porque es un cerro muy grande, el Cerro Uritorco. Debe ser un cerro que tiene de donde empieza a donde termina aproximadamente 15, 16 kilómetros de extensión. Entonces, lo encuentran de aquel lado, lo encuentran cerca de la cumbre, y el que lo encuentra es Orfelio Ulises, porque Orfelio Ulises ha estudiado en el Asia durante 8 años, ha estudiado todo esto, ha estudiado toda esta hermética metafísica. Entonces no lo encuentra por casualidad. No, no lo encuentra, él sabe que está en algún sitio y es guiado a ese sitio, Orfelio Ulises. ¿Guiado? Es guiado, dicen que es guiado incluso por mensajes telepáticos de los tibetanos que están en los templos, en el Tíbet, que hablan con él y le dicen acá, allá, busca aquí, busca allá. Y al morir él, el bastón pasa a sus manos. Se transforma usted en el custodio. Antes, mucho antes, porque él muere en el año 51 y es enterrado en el cementerio San Jerónimo de Córdoba. Él incluso llega a ser comisario general del departamento Punilla, porque le dan cargos para que pueda vivir, porque con eso que él era maestro de una escuela hermética metafísica, no le daba para vivir, pese a que él también tenía una escuela primaria y todo eso. Usted lo custodia en este lugar prácticamente. Claro, yo primero lo tuve en Córdoba, el bastón, cuando yo vivía allá. ¿Nos lo puede usted mostrar? Sí, sí, yo se los muestro a ustedes con todo gusto. Está aquí dentro de este cofre, que no tiene nada que ver con él, pero lo tenemos acá, en este cofre, y aquí lo tiene. Ahí está. Este es el famoso Simiwinki, que en lengua cósmica significa la piedra que habla, el bastón que habla. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo te llaman los maestros? No sé, les decía yo. No sé, mentiras, yo sabía cómo me llamaba. Era Inti Chakmani, que quiere decir el hombre que tiene la fuerza del sol. Pero no por mí, sino por poseer el bastón. Ya, hay una tradición que afirma que este bastón será una especie de símbolo de medio para un cambio de curso o de rumbo en la humanidad. Claro, eso es lo que se dice y lo que se ha dicho siempre, que es algo que va a servir para una obra de regeneramiento humano. Es decir, que desde el triángulo ese de Calaguala, Cerro Colorado y la Cerrezuela, se va a iniciar una obra de expansión, una obra de mejoramiento del hombre, una obra de espiritualización.
Si lo que dice el profesor Terrera es cierto, un grupo de místicos, auténticos gobernantes en la sombra del planeta, eligieron este lugar para depositar en él, hace 8000 años, un bastón de piedra que será el símbolo de una nueva etapa de la humanidad. Si es así, se sabrá en su momento. Ahora va a caer la noche sobre el Cerro Uritorco, el extraño lugar donde suceden extrañas cosas. De nuevo, sus luces misteriosas recorrerán las quebradas y puede que dentro de unas horas alguien sea otra vez testigo de la presencia de uno de esos seres venidos de distinta dimensión, el inaccesible reino de Erx. En cualquier caso, este cerro lleno de leyendas y escenario de acontecimientos inexplicables es un lugar especial, uno de esos lugares del planeta donde aún habita el misterio. Esta es la auténtica historia del Cerro Uritorco, de la huella del pajarillo, contada por personas calificadas. El profesor Guillermo Alfredo Terrera fue catedrático de la Universidad de Córdoba en varias carreras, un hombre que cumplió toda su vida siendo un docente universitario. Le interesaron estos temas de la mitología y obviamente establece esta circunstancia de la importancia de este objeto que alguien depositó en manos de los comechingones. Esto tiene que ver con la mitología, doctor. No digamos, yo jamás me atrevería a decir que esto es una prueba de la existencia de la ciudad de Erx. A pesar que en Capilla del Monte hay gente que dice tonterías, pero es como para pensar, ¿no? Bueno, conviene hacer una reflexión. Por suerte, no lo encontró Hitler. Por suerte. Que indudablemente ha sido uno de los criminales más grandes de la historia de la humanidad. Quiero dejar sentado ese principio, para mí importantísimo. Segundo, lo que hemos visto es no solamente hermético, sino esotérico. Es decir, nadie puede inmediatamente aceptar esta situación, ¿no es cierto? Aunque el personaje que habla, el doctor Terrera, sea de una extraordinaria importancia intelectual. Yo tomo distancia. Tercero, la ciudad de Erx es una hipótesis que puede ser efectiva y probada por ciertos iniciados. En este sentido sí puedo agregar lo siguiente. A determinadas dimensiones no se entra con el cuerpo físico. Cierto. En determinadas dimensiones se puede entrar con un cuerpo astral, que es un cuerpo mucho más sutil, que se puede desprender del cuerpo físico. De hecho, personas de avanzada espiritualidad pueden hacer ese desprendimiento, inclusive pueden viajar distancias muy grandes y pueden penetrar en aquello que aparecería como impenetrable, como es la materia. Es decir, yo conozco... ¿Sería un fenómeno de bilocación? ¿Cómo podría haber sido Es un fenómeno de desprendimiento de los diferentes cuerpos que tiene el hombre, que este es el cuerpo físico que estamos tocando, pero también hay un cuerpo astral que está unido por lo que se llama el cordón de plata, que es como una energía, exactamente en la misma forma del cuerpo, que se desprende y que puede viajar. Es como si la persona viajara con la conciencia. Shirley MacLaine tuvo una experiencia de ese tipo. Shirley MacLaine tuvo experiencia, y hay muchísimas experiencias médicas donde existe un desprendimiento cuando se está operando a la persona y la persona ve perfectamente bien su cuerpo, lo ve perfectamente bien la operación que le realiza. Le digo más, hay un hecho que yo no sé si lo conté acá o en alguna otra conferencia que he dado, de una persona ciega que la estaban operando y estaba su mente prácticamente en estado totalmente sin actividad mental, o sea, ¿no? Con un electrocardiograma plano. Encefalograma claro. Y entonces ella se desprende y ve perfectamente, por primera vez en su vida, ve todo, porque era ciega. Y cuando vuelve,
que ya la rehabilitan, salió bien de la operación, le cuenta a los médicos lo que han hecho, cómo lo han hecho, dónde estaba el escalpelo, quién vino, quién no vino, y los médicos tienen que creer o reventar. Pero eso yo lo puedo asegurar porque yo mismo he tenido una experiencia de desprendimiento del cuerpo astral en una oportunidad, ¿no es cierto? He visto una zona determinada y me he vuelto a meter en el juego, me dio miedo. Doctor Víctor Sueiro vivió una experiencia bueno, de ese tipo. Entonces yo le quería decir, relacionar eso por esto. En el cuerpo astral puede ser que se entre a esa interioridad de la caverna que dice. Yo de hecho conozco personas de extraordinaria espiritualidad que han podido penetrar dentro de la Tierra y han relatado experiencias dentro de la Tierra. O sea, esa vida intraterrena. La vida intraterrena que existe. Pero no puedo, desde mi punto de vista personal, no puedo afirmar si esa ciudad existe o no existe, es decir, no quiero hacer ninguna afirmación en ese sentido. Usted sabe, doctor, que esta historia tiene otro matiz verdaderamente impresionante, que Terrera le cuenta fuera de cámara a Benítez y a Del Oso. El protagonismo de ese bastón de mando, que es como ustedes lo vieron en la imagen, es un elemento físico, para mucha gente fue un mito. Yo lo tuve en mis manos, tuve el honor de tenerlo en mis manos. Y habla de la regeneración humana, unido a otro objeto. ¿Cuál es ese otro objeto? Que supuestamente, las narrativas, inclusive dentro de su libro de Terrera, habría sido depositado en el seno de esa supuesta ciudad. Es el Santo Grial, una de las piezas más buscadas y más perseguidas, inclusive por Hitler. Benítez me dice, tiempo después, a través de sus cartas, que él no cree en nada de esa historia. Pero es lo que yo decía hace unos instantes. El investigador investiga. Porque Terrera decía que quién había sido el conductor del Santo Grial a esta zona del mundo había sido Parsifal. Para mucha gente, Parsifal es un personaje de ficción de la ópera de Wagner. Terrera decía que no, que era una persona física. Y Benítez va y estudia las más de 7.000 estrofas de la ópera Wagner, de Parsifal, y encuentra en unos estrofas que dice: el caballero Parsifal partirá del puerto de Rochdale, en Inglaterra, hacia Armórica, para llegar al país Argentum. ¿Me sigue? Estamos en América y estamos en Argentina. Y depositar el Santo Grial en el cerro que truena en la Sierra de Viaraba. Curioso, las estrofas de la ópera de Wagner están basadas en las poesías de un poeta alemán de nombre Eschenbach, que las escribió en el siglo XII. ¿Cómo podía saber ese poeta que existía Armórica, existía Argentina y la Sierra de Viaraba, que así la llamaban los comechingones? Así la llamaban. Bueno, es notable, ¿no? Es para hablar varios programas seguidos. Ahora, yo quisiera hacerle una acotación. Siempre se relaciona el Santo Grial con la copa última de la última cena de Cristo. Donde vuelca el lanzazo de Longinus, la sangre de Jesús. Pero también Santo Grial está referido a sangre real. Y eso tiene una connotación totalmente diferente a la copa. Correcto. Pero es tema para otra. Por supuesto. Motivo, ¿no? Inclusive, a través de una contactada, como usted dice, en el astral que habría ingresado, habría visto la copa en esa supuesta ciudad subterránea, que no es una copa ni de oro ni de brillante, sino un cuenco de madera. Y también, supuestamente ella dice que esos seres que habitan esa ciudad le dijeron lo mismo que comenta Terrera, que la unión de esos dos elementos daría comienzo a la regeneración humana. Qué curioso, lo mismo dice Benjamín Solari Parravicini en sus psicografías proféticas, y quien más lo ha dicho desde hace 5.200 años son los mayas, ¿no? Así que yo creo que este es el tiempo donde van a ocurrir cosas verdaderamente impresionantes. Y se están conociendo, ¿no? Por supuesto. Ahora me sorprende mucho una situación. Sistemáticamente las autoridades de Capilla del Monte han negado la propiedad. No la han querido dar nunca a entidad, ni esta administración, ni ninguna de estos 22 años. Yo sé que el tema a veces se transforma en vergonzante, muchas veces por responsabilidad de gente inescrupulosa. Pero fíjese, en el próximo programa vamos a traer un artículo de una página financiera donde están estableciendo los estudios de lugares
donde hay avistamiento de ovnis para desarrollar un turismo ufológico. Qué tremendo, ¿no? Es una cosa que... Vamos a invitarle a la audiencia a visitar el próximo programa. ¿Usted cree que se puede fotografiar cerca de Marte una nave de 25 kilómetros de tamaño? No me asuste. Lo vamos a mostrar a través de la doctora Marina Popovich, cosmonauta rusa, física, es teniente coronel de la Fuerza Aérea Rusa, que hace una investigación en paralelo con la misión espacial de la Phobos 1 y 2, donde el próximo programa le vamos a contar y mostrar fotografías de esa nave de 25 kilómetros cercanas a Marte. Me imagino la gente que verá esto en Córdoba el próximo viernes a esta misma hora. Y creo que se reproduce, tengo entendido, el jueves a las 2 de la tarde. Correcto. Así que va a ser un boom lo que usted va a traer para mostrar acá en ¿Usted Córdoba. no tiene pino que vayamos presos, doctor? No. Bueno, usted me saca cualquier cosa. Oye, yo ya estuve preso yo le dije a los militares, así que no tengo miedo. Van a ir todos presos, hasta nuestro productor también. Mis queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este programa. Recuerde esto, no lo queremos convencer. Le mostramos información, le mostramos documentos. Usted piensa de ello lo que usted quiera. Buenas noches y muchas gracias por habernos distinguido con vuestra audiencia. Marina sus servicios a la Agencia Espacial Soviética. Sirvió como piloto de pruebas y fue preparada para vivir en el espacio. Sin embargo, no se realizó la misión. El día de hoy es una científica con diversas especialidades que continúa en contacto con las autoridades rusas del espacio. La evidencia que presenta en sus manos se convierte en una evidencia innegable. Coincide perfectamente con la sombra de más de 25 kilómetros que fue fotografiada por la sonda antes de desaparecer. Se piensa que en ese momento los controladores viraron los lentes de la Phobos para tratar de ver qué era el objeto que proyectaba esas sombras. Aparentemente, después de tomar la última fotografía directamente de la luna Phobos, desapareció. La fotografía es oficial. Sin embargo, la Agencia Espacial Rusa no ha emitido ningún comentario al respecto. Lo que sí es un hecho, desde el mismo 27 de marzo de 1989, es que la última fotografía de la sonda habría sido sobre su objetivo especial, la luna Phobos, y que después de haberse virado nuevamente hacia Marte, habría desaparecido. Это Марс. This is the Mars, the planet Mars. А это Here Phobos. you can see a Phobos, the satellite of the Mars. Этот снимок сделала станция Phobos-1. That picture was done by station Phobos-1. Но потом она вскоре прекратила свое существование. Как говорят ученые, видимо, были неправильные команды выданы. But later, the station на компьютер. disappeared because our scientists are thinking that some bad commands were given to the station and something has gone wrong and signals were lost. Потом был послан корабль Phobos-2. Then was sent the next spacecraft called Phobos-2 or Phobos-2. Он должен был приблизиться к Марсу. He had to approach the Mars. Очень тонким лучом лазера поднять пыль. And very thin laser beam to raise up a dust from the planet. И взять пробу. And take a sample of the пробу dust грунта. of the ground. И когда он приблизился к Марсу, and when he approached the Mars, I mean the spacecraft, вот это последний снимок. We have here the last picture. Он уже пришел в марсианское небо, уже пришел. So when he approached the Mars and was close to the Mars, and here we can see Phobos, a satellite. И вдруг пришла вот такая фотография, и кроме этой фотографии еще была тень на Марсе. Тень. Okay, and on this picture, this one of the last pictures, we can see